Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una cuestión bastante compleja que surge de los materiales que tenemos. La pregunta es, ¿el cambio climático es una realidad científica comprobada? ¿O quizá una especie de farsa bien montada? O incluso podría ser principalmente un campo de batalla influenciado por intereses económicos muy fuertes, un negocio. Nos basaremos en datos sobre el consenso científico, por ejemplo, lo que publica la NASA, y también en análisis sobre cómo se maneja la comunicación, como lo que describe Michael Lee Mann en su libro The New Climate War. La idea es, pues, desentrañar un poco las capas de este tema tan crucial. Exacto. Vamos a ver, por un lado, la solidez de ese acuerdo científico sobre el cambio climático, el causado por humanos, claro. Y por otro lado, las tácticas que están documentadas, que buscan influir en cómo lo percibimos todos, ¿no? Y que buscan retrasar la acción climática. Ahí está justo la tensión, me parece, entre si es una farsa o si hay grandes negocios detrás. Perfecto. Empecemos entonces por la base científica. Mencionabas un artículo de la NASA, que habla de un estudio importante, de Cook y otros. Analizaron miles de publicaciones. ¿Qué encontraron exactamente? Sí, ese estudio es muy relevante. Revisaron casi 12.000 resúmenes de artículos científicos publicados entre 1991 y 2011, una cantidad enorme. Muchísimos. Y bueno, lo clave es que de los resúmenes que sí expresaban una postura sobre la causa del calentamiento, el 97% apoyaba la idea de que es antropogénico, o sea, causado por nosotros. Un 97%. Es un consenso altísimo en ciencia. Altísimo. Y no solo eso, contactaron directamente a muchos de los autores después, y la gran mayoría confirmó que sí, que sus trabajos respaldaban esa conclusión. Y ojo, que esto no es algo de los últimos años, ¿eh? Ya confirma lo que otros estudios, como el de Naomi Oreskes en 2004, venían diciendo. Este consenso, digamos, ya estaba bastante establecido desde la década de los 90. Entiendo. Entonces, si la base científica, según estas fuentes, parece tan sólida, ¿cómo explicamos que siga habiendo tanta controversia? Bueno, en la calle, en los medios. El libro de Michael Mann que mencionaste, The New Climate War, parece que justo aborda eso, ¿no? Habla de una nueva guerra climática. ¿A qué se refiere con nueva? Claro. Es que Mann sostiene que, bueno, llegó un punto en que negar la ciencia climática de frente se volvió muy difícil, insostenible. Ya no era creíble. Exacto. Entonces, los que se oponen a tomar medidas climáticas fuertes, según Mann, cambiaron de táctica. Esta nueva guerra ya no es tanto negar que el planeta se calienta, sino usar otras estrategias. Habla de decepción, de desviar la atención, de crear divisiones incluso entre los que sí quieren actuar. Y sobre todo, de retrasar. Retrasar las políticas que de verdad harían una diferencia. Es más una guerra de influencia, digamos. Interesante el cambio de enfoque. ¿Y podemos ver ejemplos más concretos de esas tácticas que menciona Mann? ¿Cómo se conectan con esa idea de que algunos lo vean como farsa o que esté todo movido por un negocio? Sí, claro. Manda varios ejemplos. Uno es cómo se impulsa la idea de la responsabilidad individual. O sea, te hacen sentir culpable por tu huella de carbono personal. Por si reciclas o no. Exacto, y eso desvía la atención de la responsabilidad de las grandes industrias o de la necesidad de cambiar todo el sistema energético. Ya veo. También habla mucho de la desinformación organizada, el uso de bots, de trolls en redes sociales para sembrar dudas artificiales, para polarizar el debate, para que parezca que no hay acuerdo cuando sí lo hay entre los expertos. Y ahí conecta con los intereses económicos. Menciona directamente a la industria de combustibles fósiles, por ejemplo, o incluso a países como Rusia, que tienen interés en proteger sus mercados de petróleo y gas. Claro, un interés económico directo en que no haya una transición rápida. Exactamente, y esto no es nuevo. El artículo de la NASA también menciona de pasada cómo ya en los 90s la industria del carbón financió campañas para crear justo eso, la percepción de que la ciencia no estaba clara. ¿Para qué? Para frenar regulaciones. Ajá. Sabían perfectamente que si la gente percibía que había consenso científico, apoyaría más las políticas. Así que atacaron la percepción del consenso. Ahí ves la conexión. Crear duda, hacer que parezca una farsa o un debate abierto,
para proteger el negocio. Queda muy claro ese vínculo. Ahora, si Mann describe todas estas tácticas de retraso, ¿qué propone él como soluciones reales? Distingue entre lo que sí funciona y lo que son, promesas vacías. Sí, es muy claro en eso. Mann aboga por medidas que ataquen el problema de raíz, medidas sistémicas. Poner un precio alto al carbono, eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, que todavía existen y son enormes. Cierto. Incentivar con fuerza las energías renovables. Y es muy crítico con lo que llama no soluciones, cosas que suenan bien, pero que él considera tácticas para ganar tiempo. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, confiar demasiado en el gas natural como un combustible puente indefinido, o la idea del carbón limpio, que es muy cuestionable, o poner demasiada fe en tecnologías como la captura de carbono. La que atrapa el CO2 de las chimeneas, ¿no? Esa misma. O la geoingeniería, que son estas ideas de intervenir el clima a gran escala. Él no dice que no sirvan para nada, pero sí que no pueden ser la excusa para no reducir emisiones drásticamente ahora. Entiendo, como soluciones que distraen del problema principal. Exacto. Y curiosamente, también tiene una crítica a cierto alarmismo excesivo que a veces ve en algunos grupos ecologistas. Dice que no hace falta exagerar, que la realidad científica, tal cual es, ya es suficientemente preocupante como para actuar. Es un punto interesante también. Entonces, lo que parece quedar claro de estas fuentes es que hay una brecha enorme, ¿no? Entre el consenso científico y cómo se debate el tema en público. Totalmente. Lo que sugieren estos materiales es que una parte muy importante de la controversia que vemos no nace de una duda científica real y extendida entre la comunidad experta, sino que es, en buena medida, alimentada por estrategias deliberadas, estrategias pensadas para proteger intereses económicos muy concretos y muy poderosos. O sea que entender esa dinámica, esa guerra climática de la que habla Mann, es fundamental. Es clave para poder navegar la avalancha de información sobre el clima, para saber distinguir qué es debate científico legítimo y qué puede ser una campaña de influencia. Bien, entonces, para ir resumiendo nuestro análisis de hoy, las fuentes que revisamos apuntan por un lado a un consenso científico muy sólido y que además viene de lejos sobre el cambio climático causado por la actividad humana. Pero al mismo tiempo describen una especie de guerra de comunicación, muy activa, con tácticas específicas. Tácticas diseñadas para sembrar dudas, para desviar responsabilidades, para frenar la acción climática, y que a menudo están ligadas a intereses económicos muy fuertes. Así que la pregunta inicial, si es realidad o farsa, parece quedarse corta, ¿no? El panorama es más complejo. Es una realidad científica metida en medio de una batalla de narrativas y de intereses. Exacto. Y quizá para una reflexión final, basándonos en esto que vimos, sobre el consenso científico por un lado y estas estrategias para generar incertidumbre por el otro, la pregunta que queda flotando es, ¿qué va a pesar más en cómo respondamos como sociedad al cambio climático en los próximos años? ¿Será la fuerza de la evidencia científica? ¿O será el poder de los intereses económicos? ¿O quizá la efectividad de estas campañas de comunicación de las que hablamos? ¿O nuestra propia percepción del riesgo, individual y colectiva? Es una pregunta fundamental, creo, que se desprende de todo esto. Si te gustó, da like y suscríbete para más contenido como este.